Tengo 73 años, y todavía recuerdo el olor de esa casa cuando llovía. Era un olor particular, mezcla de tierra mojada que entraba por las ventanas, madera vieja, y algo que nunca supe identificar bien, pero que siempre me pareció el olor más familiar del mundo. El olor de lo mío, de lo nuestro, de 44 años de vida acumulada en cada rincón, en cada grieta, en cada mancha de la pared que yo sabía exactamente de dónde venía. Me llamo Alfonso, y hace 8 meses mis 3 hijos decidieron vender la casa donde nacieron, donde crecieron, donde enterramos los recuerdos más importantes de nuestra familia. La decidieron vender entre ellos, en una conversación que yo no tuve, y me lo dijeron como se le dice a alguien algo que ya está resuelto y que solo necesita ser comunicado, no consultado, no discutido, comunicado. Como si yo fuera un detalle menor en la historia de mi propia casa. Mi esposa Consuelo y yo compramos esa casa en 1981. Teníamos 31 años los dos, recién casados, con el dinero justo para el enganche y con una deuda que tardamos 16 años en terminar de pagar. Era una casa de 2 recámaras en una colonia tranquila, con un patio trasero que cuando la compramos era pura tierra seca, y que con los años Consuelo fue convirtiendo en un jardín que la gente se paraba a mirar desde la banqueta. Esa casa nos vio llegar sin nada, y nos vio construir todo. Nos vio llegar con 2 maletas y un colchón prestado. Nos vio pintar las paredes 4 veces a lo largo de los años, porque Consuelo decía que los colores de una casa son el humor de la familia, y que hay que cambiarlos cuando la familia cambia. Nos vio poner el primer mosaico del baño un domingo con un tutorial que compramos en una ferretería, porque no teníamos dinero para pagar a alguien. Nos vio fracasar en ese mosaico y tenerlo chueco durante 3 años, hasta que ahorré para llamar a un albañil de verdad. Nos vio nacer a los 3 hijos. Primero Leticia, que llegó un martes de marzo cuando todavía hacía frío, y que lloró tan fuerte esa primera noche que los vecinos tocaron a preguntar si todo estaba bien. Luego Marco, 2 años después, que fue el niño más tranquilo que he conocido en mi vida y que de adulto se convirtió en el más complicado, que esas cosas pasan. Y finalmente Rosario, la más chica, la más parecida a Consuelo en todo, en la cara, en el carácter, en esa manera de decir las cosas difíciles sin levantar la voz, pero dejándote sin argumentos. Esa casa vio crecer a los 3. Vio las tareas sobre la mesa de la cocina, los cumpleaños con pastel de cajita, porque no alcanzaba para más, las peleas de hermanos que sacudían las paredes, las reconciliaciones silenciosas al día siguiente. Vio los novios y las novias que llegaban con cara de susto a conocerme, los graduados con toga y birrete en el patio, las bodas planeadas en la sala. Y vio también lo más difícil. Consuelo se enfermó hace 6 años. Fue gradual al principio, de esas enfermedades que uno confunde con cansancio, con la edad, con el estrés, hasta que ya no puede confundirse con nada porque el diagnóstico está escrito en papel y firmado por 3 médicos. Parkinson. Progresivo. Sin cura. Los últimos 4 años de su vida los vivimos en esa casa, adaptando todo poco a poco a lo que ella necesitaba. Pusimos barandales en el baño. Cambié la cama por una más fácil de entrar y salir. Quité las alfombras para que no tropezara. Aprendí a cocinar porque ella ya no podía hacerlo sola, y yo no quería que nadie más le cocinara en su propia cocina. Consuelo murió hace 2 años, en esa casa, en su cuarto, con su jardín visible desde la ventana y con su mano en la mía. Fue lo más difícil que he vivido en 73 años, y viví cosas difíciles. Después de que se fue, la casa se volvió otra cosa, no vacía, porque yo seguía ahí y los hijos venían seguido, sino diferente, como cuando la luz cambia en un cuarto y todo sigue igual pero ya nada se ve igual. Yo seguía durmiendo en el mismo lado de la cama, seguía poniendo 2 tazas en la mañana por costumbre, seguía hablándole a las plantas del jardín como si pudiera escucharme desde algún lugar. Mis hijos lo notaban. No decían nada, o no mucho, pero lo notaban. Fue Leticia la que lo dijo primero. Leticia siempre fue la que dice las cosas primero. Tiene ese carácter ejecutivo de ciertas personas que no pueden ver un problema sin buscarle solución inmediata, y aunque eso es una virtud enorme en muchos sentidos, a veces se le olvida que no todo lo que parece un problema es un problema.
A veces las cosas son simplemente como son. Me llamó un domingo por la tarde. Me preguntó cómo estaba, si había comido, si había salido. Las preguntas de siempre. Y luego, sin mucha transición, me dijo que había estado hablando con Marco y con Rosario sobre la casa. Le pregunté, ¿qué sobre la casa? Me dijo que los tres creían que yo estaba solo en un espacio demasiado grande para una sola persona, que el mantenimiento era mucho para mi edad, que la colonia había cambiado con los años y que ya no era tan segura como antes, que había opciones mejores para mí, más cómodas, más prácticas, un departamento más pequeño o incluso algún lugar con más servicios, con gente de mi edad, donde no estuviera tan aislado. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó le hice la pregunta directa. ¿Ya decidieron venderla? Un silencio corto. Luego, papá, no es que ya decidimos, es que lo estamos considerando seriamente y queríamos hablarlo contigo. ¿Cuánto tiempo llevan considerándolo? Otro silencio, más largo. Unos meses. Unos meses. Mis tres hijos llevaban unos meses hablando de vender mi casa y yo sin saberlo. Hablando entre ellos, evaluando, considerando, y en algún momento tomando una decisión que después me presentaron como conversación. No levanté la voz. No soy de los que levantan la voz, pero le dije algo que llevaba el peso de todo lo que no estaba diciendo. Leticia, esa casa es mía. Mientras yo viva, esa casa es mía. Y las decisiones sobre lo que es mío las tomo yo. Me dijo que sí, claro, que nadie decía lo contrario, que solo querían lo mejor para mí. Le dije que lo pensaría y que ya hablaríamos. Colgué, y me quedé sentado en la sala, en mi sillón de siempre, mirando las paredes que habíamos pintado juntos Consuelo y yo, el año que Rosario entró a la universidad, un color amarillo cálido que a mí me había parecido demasiado, pero que con el tiempo aprendí a querer. Pensé en muchas cosas esa tarde. Pensé en lo fácil que es querer lo mejor para alguien y equivocarse completamente sobre qué es lo mejor para esa persona. Pensé en cómo los hijos, cuando crecen, a veces empiezan a tratar a sus padres como si fueran ellos los padres y los padres los hijos, con esa mezcla de amor y condescendencia que duele precisamente porque viene del amor. Y pensé en Consuelo, en lo que me hubiera dicho si hubiera estado ahí. Consuelo siempre fue más sabia que yo para las cosas de la familia. Yo era el que trabajaba, el que resolvía problemas prácticos, el que ponía el dinero y organizaba los viajes y arreglaba lo que se rompía. Pero Consuelo era la que sabía leer a las personas, la que sabía cuándo alguien necesitaba que lo dejaran solo y cuándo necesitaba que lo buscaran, la que sabía exactamente qué decir para que una conversación difícil no se convirtiera en una pelea. Sin ella, yo tenía que navegar estas cosas solo, y no siempre sé. La semana siguiente llamé a Marco. Marco es el del medio y es el más difícil de leer de los tres. Con Leticia uno sabe siempre lo que piensa porque lo dice. Con Rosario uno sabe lo que siente porque se le nota en la cara. Marco es los dos a la vez y ninguno al mismo tiempo. Habla poco, escucha mucho, y cuando finalmente dice algo es porque ya lo ha procesado desde todos los ángulos posibles. Le pregunté qué pensaba él de verdad sobre el asunto de la casa. Me dijo que pensaba que yo estaba solo, y que eso lo preocupaba, que la casa necesitaba reparaciones que yo no podía hacer solo, que el dinero de la venta podía darme una vida más tranquila, que no era cuestión de quitarme nada sino de encontrar algo mejor. Le dije que para mí no había nada mejor, que esa casa era el único lugar en el mundo donde todavía sentía a Consuelo cerca. Hubo un silencio. Marco respondió en voz baja: «Papá, mamá no está en la casa, mamá está en nosotros». Bonita frase, cierta quizás, pero más fácil de decir cuando tienes 44 años y duermes en una cama con tu esposa a un lado, que cuando tienes 73 y el lado derecho de la cama lleva 2 años sin calentarse. No se lo dije así, solo le dije que lo entendía pero que no estaba de acuerdo. Con Rosario fue diferente. Rosario vino a verme en persona, sola, sin avisar, un miércoles por la tarde. Tocó el timbre como si fuera cualquier visita normal. Entró, se sentó en la cocina y me pidió café, lo mismo que hacía desde que tenía 15 años. Estuvimos un rato sin hablar del tema. Hablamos de sus hijos, de su trabajo, de unas plantas del jardín que necesitaban podarse. Y luego,
Cuando el café se estaba acabando, me miró de la misma manera en que me miraba Consuelo cuando iba a decir algo que sabía que no me iba a gustar. Me dijo: «Papá, yo no quiero vender la casa». Me sorprendió. Le pregunté entonces por qué había estado hablando con sus hermanos de hacerlo. Me dijo que Leticia los había convencido de que era lo mejor para mí, que Marco había terminado de acuerdo porque le preocupaba el mantenimiento y la seguridad, que ella había seguido la corriente porque no quería ser la única que se opusiera, pero que en realidad, desde el principio, le había parecido mal. «¿Por qué no lo dijiste?». Se quedó callada un momento. «Porque tenía miedo de que tuvieras razón tú y no yo, de que estar aferrada a la casa fuera también mi manera de no soltar a mamá, y no quería que eso te hiciera daño». La miré mucho tiempo. Le dije que la quería. Ella se limpió los ojos con el dorso de la mano, igual que Consuelo, exactamente igual, y me dijo que ella también. Las semanas siguientes fueron difíciles. Leticia insistía. Mandaba artículos sobre los beneficios de downsizing para personas mayores, sobre comunidades residenciales con servicios, sobre estadísticas de accidentes domésticos en adultos mayores que viven solos. Los mandaba con buena intención, estoy seguro. Pero cada artículo se sentía como un argumento más en una discusión que yo no había pedido tener. Marco se mantuvo en su posición, pero sin presionar. Eso lo respeto de él. Cuando toma una postura no la abandona fácilmente, pero tampoco la convierte en guerra. Rosario, después de aquella tarde en la cocina, se convirtió en mi aliada silenciosa. No de manera dramática, solo estando presente, viniendo más seguido, ayudando con las cosas del jardín, trayendo a sus hijos para que la casa volviera a tener ruido de niños, que es el mejor ruido que existe. Un mes después de todo esto, hice algo que no había hecho desde que Consuelo murió. Abrí la caja de herramientas. Esa caja había estado guardada en el cuarto de servicio durante 2 años. Consuelo siempre se quejaba de que yo la dejaba en medio de la cochera y que era un peligro. Cuando ella se fue, la guardé ahí como si guardarla fuera una forma de guardar también la discusión que ya no podíamos tener. La saqué. Revisé qué necesitaba reparación en la casa. Hice una lista. Y fui arreglando las cosas una por una, despacio, a mi ritmo, con mis manos de 73 años, que todavía saben hacer estas cosas, aunque tarden más que antes. Cambié la llave del baño que goteaba desde hacía meses. Pinté la pared del pasillo que tenía una humedad pequeña. Arreglé el cancel de la entrada que chirriaba. Podé las plantas del jardín que Rosario había señalado. No lo hice para demostrarle nada a nadie. Lo hice porque necesitaba sentir que esa casa seguía siendo mía, que yo todavía podía cuidarla, que la relación entre nosotros, la casa y yo, no estaba rota sino solo en pausa. Leticia vino a visitarme un sábado y notó los cambios. Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que tardé en identificar como alivio. Me preguntó quién había hecho las reparaciones. Le dije que yo. No dijo nada por un momento. Luego se sentó en la sala y estuvo callada más tiempo del que Leticia acostumbra estar callada, que ya es mucho decir. Finalmente me preguntó: «¿Estás bien, papá? ¿De verdad?». Y esa pregunta era diferente a todas las que me había hecho antes. Las otras preguntas eran sobre la casa, sobre el mantenimiento, sobre la seguridad, sobre lo práctico. Esta era sobre mí, solo sobre mí. Le dije la verdad. Le dije que no siempre estaba bien, que había días en que la casa se sentía demasiado silenciosa y que el silencio tenía un peso físico que a veces me costaba cargar, que extrañaba a su madre todos los días de una manera que no se volvía más pequeña con el tiempo sino diferente, más honda, más instalada, que había mañanas en que me levantaba sin tener muy claro para qué. Pero también le dije que esa casa era lo que me sostenía, que en cada cuarto había algo de Consuelo, y algo de los 3 hijos, y algo de mí mismo a distintas edades, que vivir ahí no era aferrarme al pasado, sino habitar el único lugar donde mi vida completa tenía sentido. Leticia lloró. Yo no lloré porque ya había llorado mucho solo, y delante de mis hijos trato de mantener algo de compostura, aunque sé que no siempre lo logro. Me dijo que lo entendía, que quizás no lo había entendido antes, pero que ahora sí, que ella había estado tan ocupada buscando soluciones prácticas que no había parado a preguntarme qué necesitaba yo de verdad.
Le dije que lo que necesitaba era exactamente esto. Que me preguntaran, que me incluyeran, que tomaran en cuenta que aunque tuviera 73 años y viviera solo, y a veces se me olvidara dónde había puesto los lentes, seguía siendo el mismo hombre que había construido algo de la nada y que todavía sabía perfectamente lo que quería. Ella asintió, y luego dijo algo que no esperaba. Tienes razón, papá, y lo siento. 2 palabras. Lo siento. Tan simples y tan difíciles al mismo tiempo. Leticia no es de las que piden perdón fácilmente. Ninguno de mis hijos lo es, porque ninguno de los dos lo aprendió de mí tampoco, que eso hay que reconocerlo. Ese día algo cambió entre nosotros. No de golpe, no de manera dramática, pero cambió. Las semanas que siguieron fueron distintas. Los 3 hijos empezaron a venir más, pero diferente. No con esa actitud de supervisión preocupada que yo había sentido antes, como si vinieran a revisar que todo estuviera en orden, sino simplemente a estar, a sentarse en la cocina, a comer juntos los domingos como antes, cuando Consuelo cocinaba y la casa olía a guiso desde la mañana. Yo empecé a cocinar los domingos. No tan bien como Consuelo, eso hay que ser honesto, pero tampoco tan mal. Rosario me enseñó algunas de las recetas de su madre, las que ella había aprendido de memoria, porque siempre fue la que se quedaba en la cocina, mientras los otros veían televisión. Y descubrí que cocinar para gente que uno quiere es una de las cosas más satisfactorias que existen a cualquier edad. El tema de la venta nunca volvió a mencionarse formalmente. No hubo una conversación donde alguien dijera oficialmente que el plan se cancelaba. Simplemente dejó de existir. Se disolvió en las comidas del domingo y en las visitas entre semana, y en los nietos que empezaron a venir más seguido a jugar en el jardín que Consuelo había sembrado. Pero hay algo que sí tuve que hacer. Algo que nadie me pidió pero que yo sentí que necesitaba hacer. Una tarde, solo, me senté en el jardín con una taza de café y le hablé a Consuelo en voz alta. No es algo que hago siempre, pero ese día necesitaba hacerlo. Le dije que los hijos estaban bien, que Leticia seguía siendo Leticia, pero que había aprendido algo importante, que Marco seguía siendo difícil de leer, pero que en el fondo era buena persona, que eso nunca había estado en duda, que Rosario era cada día más parecida a ella y que no sabía si eso era una bendición o una manera que tenía Consuelo de seguir aquí. Le dije que la casa seguía en pie, que el jardín necesitaba trabajo pero que lo estábamos atendiendo, que la pared del pasillo quedó bien pintada aunque el color no era exactamente el mismo que el original. Y le dije que yo estaba bien. No todos los días, pero en general, bien. Eso es lo que tengo para contar. No es una historia de villanos. Mis hijos no son malos. Son personas que me quieren y que se equivocaron en la forma, no en la intención. La diferencia importa. Lo que aprendí de todo esto, a mis 73 años, es algo que quizás debería ser obvio pero que en la práctica cuesta mucho trabajo. Que envejecer no significa volverse invisible. Que tener años encima no convierte las decisiones propias en decisiones de otros. Que el amor de los hijos es real y hermoso, y a veces completamente equivocado. Y que está bien decírselos. Que decírselo no es ingratitud, es respeto, hacia ellos y hacia uno mismo. La casa sigue siendo mía. Y esta tarde, cuando el sol pegue en el jardín de cierta manera que solo pasa a las 5 de la tarde en esta época del año, voy a sacar mi silla, voy a hacer café, y me voy a sentar ahí. Como siempre, mientras yo viva.